Bishtunlak Esh, Bishabel Esh, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Kishiotse, espero que bien. El día de hoy platicaremos sobre la cultura maya prehispánica, abordando temas como el área maya, los códices mayas y los periodos históricos de la cultura maya. Los mayas alcanzaron una compleja civilización que floreció en un amplio marco de espacio y tiempo en el cual sus habitantes expresaron características comunes y notables diferencias. El área maya. La cultura maya se desarrolló en un medio ambiente muy diverso. Desde las planicies norteñas hasta las brumosas montañas, donde las condiciones de las fuentes de agua, calidad del suelo, flora, fauna, clima y altitud dieron como resultado una heterogeneidad en la que pueden encontrarse tanto tierras tropicales como fríos valles. Los mayas se adaptaron a su medio natural y aprovecharon todo cuanto éste les ofreció, aunque también en muchas ocasiones debieron enfrentarse a una naturaleza hostil. El área maya comprendía alrededor de 350,000 kilómetros cuadrados de los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y parte de Tabasco, así como Belice, Guatemala y el oeste de Honduras y El Salvador. División geográfica. Los litorales de las tierras mayas eran bañados por las aguas del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. Los estudiosos han dividido el área en tres amplias zonas. Primero tenemos la costa del Pacífico y la región del Piamonte. Después tenemos las tierras altas y por último las tierras bajas. Las fuentes de información. El conocimiento acerca de los mayas se nutre de fuentes diversas, tanto en tiempo como en espacio. En principio existe la información que dejaron los propios mayas en sus textos. Los epigrafistas han logrado descifrar un alto porcentaje de su escritura y gracias a ellos se cuenta con valiosos datos relativos a personajes importantes, acontecimientos históricos, ceremonias religiosas, relaciones políticas entre distintas entidades y matrimonios reales, entre otros temas. También se han hallado inscripciones jeroglíficas en monumentos de piedra, en las entradas de los edificios, en pinturas murales, en piezas de cerámica y en una serie de objetos elaborados en materiales como hueso, concha y jade. Los códices mayas. Aunque se cuenta con gran cantidad de inscripciones, quizá las más conocidas son aquellas escritas en papel, los códices. Del área maya contamos con 4 ejemplares en condiciones de ser leídos: el Grolier, el de Madrid, el de Dresde y el de París. Estos últimos deben su nombre a las ciudades en las que se encuentran resguardados. Los códices están escritos en tiras de papel elaborado de la corteza de un árbol denominado en maya copó, Ficus sitinifolia, las cuales al doblarse a manera de páginas dan la impresión de un biombo. La información contenida en los libros mencionados se refiere a cuestiones religiosas y asuntos astronómicos y se encuentra registrada en escritura jeroglífica e imágenes pintadas, que a menudo representan a deidades. La belleza de su trazo, sobre todo en el Códice de Dresde, evidencia que los escribas manejaban con maestría el estilete y el pincel, a la vez que eran especialistas en los temas tratados, siendo posible reconocer las diversas manos que intervinieron en la elaboración de un mismo ejemplar. El Códice de Dresde, de 74 páginas, es el más bello de los 4 y se refiere a los periodos de Venus, eclipses del Sol y Luna, al dios de la lluvia y a ciertos rituales. El Códice de Madrid tiene 112 páginas y trata acerca de ritos de caza y temas de apicultura y agricultura.
El Códice de París conserva 22 páginas que han perdido en forma lamentable mucha de su pintura original. Los temas que incluye son predicciones para los ciclos del Catún, la creación del universo y el zodíaco maya. El Códice Grolier contiene 11 páginas en las que se encuentra un calendario de Venus y fue encontrado en 1971 en una cueva seca del sur mexicano. Su autenticidad aún es discutida. Se estima que los códices mencionados fueron escritos en el periodo posclásico tardío y muy probablemente en la península de Yucatán. Fuentes indígenas posteriores a la conquista española. Cuando los españoles llegaron a América, muchos mayas aprendieron a hablar el castellano y a escribir en caracteres latinos. Gracias a ello, contamos con fuentes que, aunque escritas en lengua maya, no fueron plasmadas en jeroglíficos, sino con el alfabeto de los conquistadores. Ejemplo de este tipo de fuentes son el Popol Vuh y los libros de Chilam Balam. Una de las fuentes históricas invaluables es el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés. El Popol Vuh consta de 3 partes. La primera parte habla acerca de la creación del mundo y de sus habitantes. La segunda narra el heroico enfrentamiento de los jóvenes gemelos Hunahpu y Xbalanque con los señores de Xibalbá, el inframundo. Ambos cazadores de aves y bravos jugadores de pelota desafían y vencen a los señores a pesar de todas las trampas con las que estos intentan derrotarlos. Por último, la tercera parte trata acerca de la fundación de las dinastías quichés. Los libros de Chilam Balam son obras relativamente tardías que contienen profecías y predicciones relativas, sobre todo, a la época que circundó el contacto entre Europa y América. Su lectura es ardua, no solo por encontrarse en lengua maya, sino porque su lenguaje es oscuro y de difícil interpretación. Los libros de Chilam Balam se denominan de acuerdo a la población en que fueron recuperados, como Chumayel, Cawa, Ixil y Teabo, entre otras. Periodos históricos de la cultura maya. Los investigadores han dividido en periodos la historia de Mesoamérica, en la cual se enmarca la civilización maya. Siguiendo al arqueólogo Robert Sharer, se anotan los que de manera tradicional siguen utilizándose para el área maya. En el periodo preclásico, que comprende del año 2000 a.C. al año 250 después de Cristo, aparecieron los primeros asentamientos sedentarios y se inició la agricultura en el área. A lo largo de esta etapa, las sociedades cada vez más complejas dejaron de ser igualitarias, como lo fueron al principio, para organizarse en cacicazgos o jefaturas con un líder reconocido. En esta época se manifiestan por primera vez algunos de los rasgos que caracterizarían al periodo clásico, tales como la escritura y la arquitectura monumental. Durante el periodo clásico, que abarca del año 250 después de Cristo al año 1000 después de Cristo, se desarrollan las sociedades estatales y una estratificación social bien establecida. Había entre los mayas especialistas de tiempo completo que se dedicaban a las más variadas actividades: artesanos, canteros, escribas, artistas de todo tipo. Algunos de los más bellos ejemplares de arte maya se producen en este periodo, y algunas de las ciudades que iniciaron su desarrollo a fines del periodo preclásico alcanzan su auge durante el clásico. A lo largo del periodo posclásico, que va del año 1000 después de Cristo al año 1500 después de Cristo, Mesoamérica en general y el área maya en particular serían el marco de un importante incremento poblacional, de la conformación de más ciudades, de amplias rutas comerciales y de un creciente militarismo. Es necesario hacer énfasis en que los cambios que experimentaron las sociedades mesoamericanas fueron graduales, de manera que no conviene trazar una estricta línea entre un periodo y el siguiente. La periodización que emplean los investigadores como marco de referencia
no debe entenderse como una tajante división entre las distintas épocas. Así, las características del periodo clásico, del cual conocemos algunos de los más bellos ejemplos de arte y arquitectura maya, pueden rastrearse hasta el preclásico, y el periodo posclásico no fue, en modo alguno, un tiempo de simple decadencia. Malotun lakesh, kanantabesh, eligba tuhelkin. Muy bien amigos, cuídense, nos vemos otro día.